Va. Está Ahumada Jiménez María. Presente. Muy bien. Está Ayala Andrade Ian. Carlos no está. Ok. Ballesteros Reglas Grecia. Siena está. Presente. Muy bien. Cabrera Martínez Abril. Presente. Cárdenas Tadeo Macuriel. Presente. Castillo Cortés César Emilio. Presente. García Herrera Adriana Jimena. Presente. Gómez Cuevas Valeria está. Presente. González Solís Georgina. Presente. Oliver Santiago está. Presente. Muy bien. Abraham. Langarica López Abraham. Ok. López Lozano está. López Lozano. Pablo Miguel está. López Romero Fabián. Presente. Martínez Palacios Juan Andrés. Presente. Mayoral Márquez Hugo. Presente. Muy bien. Mejía García Fernanda Michelle. ¿No? Ochoa Velasco Jorge Fernando. Presente. Orozco Godínez Renata. Presente. Orozco Mesa María. Presente. Orozco Velasco Diana. Peregrina Vargas. Presente. Preciado Presente. Enrique, Preciado Aguilar Enrique. ¿Está? Presente. Muy bien. Sagún León, Kenia. Presente. Muy bien. Valdés Vaca. Presente. Valencia Dueñas. Presente. Y Valladares Denis Rubén. Presente. Ok, chicos. Pues los saludo, no los pude ver el viernes debido a que tuvimos más bien un congreso de maestros, ¿verdad? Estuvimos ahí, pues teniendo ahí una capacitación y escuchando. ¿Va? Déjenme contestarle un papá tantito. Porque hay uno que tiene problemas con internet. ¿Va? Bueno, el viernes no pude estar con ustedes, ahí les mandé un videíto donde les expliqué lo que tenían que hacer, ahí recibí pocos trabajos, ¿verdad? Ya los capturé y ya están los que no alcanzaron, pues lamentablemente ya no tienen la actividad, ¿verdad? ¿Va que va? Ok. Ok, chicos, el día de hoy vamos a ver un tema interesante porque esta revolución, chicos, ayudó a que México entrara con su independencia, ¿verdad? Fue una revolución que dio mucho de qué hablar porque esta revolución motivó a algunos países que estaban esclavizados o países que los estaban conquistando, ayudó a que se animaran a relevarse y también ayudó a encontrar nueva literatura como el proceso
el proceso de liberalismo, ¿verdad? Chicos, antes de que se me pase y empiezo el tema, ¿ya les dijeron en qué va a consistir su proyecto en primero o no? No. Nada o más menos, supimos que nomás nos tenemos que dijimos hacer eran algo. un- Y de ahí yo no sé. Ok, Díganos nomás ustedes de qué se va a tratar. no les ha dicho el maestro Héctor de qué se va a tratar, si va a ser un proyecto, sabemos que es un proyecto integrador. Nomás nos dijo que iba a ser algo de No, una pero radio o algo así. es que eso era un proyecto integrador de todas las materias. ¿Qué va a ser qué? Disculpe, no escuché. Que va a ser como una radio o algo Un así. proyecto integrador, pero de todas las materias. Pero según yo, cada Ok. materia va a tener un proyecto. Ok. Yo déjeme preguntarles ya en qué quedó, porque en segundo quedó no sé si un programa de radio o un noticiero, para yo dejar también a ustedes qué enfoque le van a dar entonces al programa de radio. Si es así, ¿qué es lo que van a agregar de historia, verdad? Órale, ¿cuál es la diferencia entre programa de radio y noticiero? Porque no, déjeme preguntarle al maestro Héctor y a los demás maestros. Mira, Jorge, ahí te dice el nombre, noticiero y radio. Noticiero es Sí. noticias y la radio es radio. Obvio, es que Ok, son cosas lo lógicas vemos, de la vida. lo vemos el viernes, si quieren, ya que tengo, ya les digo qué enfoque le dan. ¿Va que va? Muy bien. Ah, qué padre se ven los que tienen ahí las imágenes de historia, ¿eh? Hasta Oliver lo veo ahí con un arito de que representa la cuestión de los santos. Yo tenía un fondo, pero se me borró. Nada se preocupen, ¿va? Bueno, ok, iniciamos con esta clase que se llama Revolución Francesa. ¿Va que va? Bueno. La Revolución Francesa. En 1750, el pensamiento ilustrado había evolucionado, incorporaba nuevas ideas y se enriquecían con propuestas de otro campo del saber. Planteamientos liberales, la defensa de la libertad económica, la convicción de la igualdad, la división de poderes, la representación parlamentaria, el laicismo. Ok, bueno, estos eran prácticamente los planteamientos liberales, ¿verdad? En los cuales eran enfoques que se les daba o se daba para cambiar el pensar de la sociedad. El pensar de la sociedad, tanto de la libertad como de la economía, de la igualdad, de los poderes, en este caso, quién mandaba, ¿verdad? Entonces se daba consigo mismo esta parte o esta filosofía de vida, esta filosofía de vivencia, ¿verdad? Y es así como empezó a trabajar o a generarse esta parte de un pensamiento, de una revolución que dio mucho de qué hablar. Esta revolución, chicos, les comento nuevamente, fue una revolución que dio mucho porque ayudó a que otras naciones se independizaran, ¿verdad? Pero bueno, se desarrolla gracias al pensar de la sociedad o al pensar de los personajes, ¿verdad? Del decirle a la sociedad, ¿saben qué? Ustedes son personas libres, no tienen que ser personas esclavas, entonces tienen que tener una libertad, tienen que tener también un sistema de gobierno, pues que los controle o que ustedes digan quién elegir, ¿verdad? No que los controle, pero quién elegir, la democracia, toda esta parte. Entonces, fue así como estos ilustrados fueron orillando a la sociedad a cambiar su pensar. Lo logran y empieza toda esta parte de la revolución. ¿Va? Las causas. Bueno, las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por la ilimitación del poder soberano cuya autoridad no estaba sujeto a un control alguno. ¿En qué se refiere esto? Pues prácticamente, chicos, esta cuestión de un poder monarca o un estatus
quien elegía o quien estaba a su control, ¿verdad? En este caso, el sistema absolutismo monárquico tiene que ver con el sistema de que el rey se encargaba de decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, les voy a cobrar más impuestos, tú por ser así me vas a pagar más, me vas a pagar, y así, ¿verdad? Había una serie de desigualdad, había una serie estaba hecho el país por Francia sin leyes, ¿verdad? Lo que decía el rey era lo que se hacía. Entonces, por la sociedad y con el pensamiento de la ilustración empezó a decir, oye, pues sí es cierto, ¿cómo puede ser posible que nos vengan a hacer esto, lo otro? Y así fue cuando, pues ayudó, ¿verdad? Pues estas fueron algunas, las principales causas. El sistema monárquico absolutismo que no ayudó de nada, ¿va? ¿Qué otra parte, qué otra causa se formó a través de la Revolución Francesa? Fue la desigualdad social, política y económica, ¿va? Esta parte les platico nuevamente, esta parte de las personas no eran vistas de la misma manera. La división de clases sociales también ayudó a que se manifestaran esta parte, y también la cuestión de la economía, que estaban muy por abajo la clase obrera, los campesinos, los burgueses ya empezaron a subir, pero fue tanto el poder del clero con el rey que empezó a pulir, a dañar a la clase baja, ¿verdad? Entonces, a los de la clase media alta y media no les cobraba tantos impuestos, y a la clase baja y a los obreros sí les cobraba impuestos, ¿verdad? Entonces fue cuando también la sociedad dijo, oye, pues nosotros vivimos al día, vivimos con este dinero, porque ¿cómo puede ser posible que todavía nos lo estén quitando y con trabajo vamos a seguir siendo pobres, ¿verdad? O no vamos a tener que comer, o vamos a estar trabajando directamente para pagarle al rey, ¿verdad? O pagar los impuestos que nos cobren. Entonces, pues la sociedad empezó a decir, pues no estaba bien, ¿verdad? Otra también fue la falta de libertad y de derecho. A estas causas hay que añadir un importante factor, la poderosa influencia de las nuevas ideas. Ok, la falta de libertad y de derechos es esta cuestión de decidir, ¿verdad? No, que nosotros vamos a elegir a este presidente, que nosotros no vamos a pagar impuestos, o que se estableciera algo parejo, ¿verdad? Que todos pagaran los mismos impuestos, no, sino que los pobres pagaban más y los ricos pagaban menos. Y es así como la sociedad empezó. Entonces, ahí entra la mental influencia de las nuevas ideas. Empiezan estos personajes a decirles, oye, pues, no les tienen que hacer esto, tienen que ser libres, tienen que hacer toda esta parte. ¿Ok? Y ahí entraron ya los filósofos y estos que estuvimos viendo clases pasadas, ¿verdad? Todo este pensamiento de la ilustración empieza ahí a cultivar, empieza a educar a la sociedad, empiezan a hacer estas manifestaciones diciéndoles, oye, ustedes tienen derechos, ustedes tienen libertad, ustedes tienen un amplio panorama, ¿verdad? De su estatus. Entonces, vámonos manifestando. Ok. Déjenme moverle, creo que... Los antecedentes. Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey se creía designado por Dios para gobernar. Procedía de una forma arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos a nadie. Gastaba como y cuando quería la renta del Estado. Nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz. Dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimara conveniente. Entonces llega este rey y dice, pues yo soy se llamaba este rey Luis XVI, pues llega y dice, no, pues yo como soy el rey, yo tengo derecho a gastarme el dinero de los impuestos que dan, tengo derecho a pelear contra nación, entonces él se creía un rey tocado por Dios, ¿verdad? Y entonces fue ahí donde pues la gente empezó a no sentirse a gusto ni incluso representada, ¿verdad? ¿Cómo te vas a sentir digna que te represente una persona así, ¿verdad? O que diga que sea tu
tu líder, ¿ah? Entonces, eso fue unos antecedentes. También no había libertad individual, pues el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa o justificada. No existía la libertad de conciencia y ningún libro ni periódico podía publicarse sin bajo el control de la censura. Por otra parte, las leyes que eran diversas no se aplicaban por igual, ni con el mismo rigor. Así tenemos que por un mismo delito la pena no era la misma tratándose un noble de un labriego. ¿Ok? Les digo, esta parte de la desigualdad influyó mucho. No había una libertad individual, tenía que ver o hacer la gente lo que el rey decía. También existía una parte de una censura, ¿verdad? Con la llegada del periódico, bueno, con la creación del periódico, pues se tenía que hablar bonito del rey, ¿verdad? Se tenía que decir, no, pues que el rey está haciendo bien su trabajo, está haciendo, pues, ¿No era como ahorita? mande, No era como ahorita, entonces, de que ahorita no era pueden como publicar ahorita lo que sea. ajá, bueno, se podríamos decir entre comillas, ¿verdad? Que hay medios ahí que manipulan la información desde mi punto de vista. Hoy en día pues, sabemos que hay distintos medios de comunicación, unos que informan y otros que ahí le acomodan con ganas de como que meter odio, meter coraje. ¿Ah? Claro ejemplo, estamos viviendo con el sistema de gobierno de hoy, ¿verdad? Unos medios hablan bien del presidente, otros hablan mal del presidente, otros nos damos cuenta con propios videos que él hace, esta parte de sus aventuras, ¿verdad? Pero pues de ahí es cuestión de ideologías, ¿verdad? Yo soy maestro de historia, pero para mí la política en México es absurda, ¿verdad? Con esa división de tantos partidos políticos, deja a un sinfín de ciudadanos inconformes. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no existía una libertad de expresión de decir, oiga, el rey de Francia está haciendo esto, las cosas mal, se está gastando el dinero. No, no. Si alguien hablaba mal de él, lo mandaba a matar o lo mandaba a enjuiciar o mandaba cancelar ese periódico, ¿verdad? Él decía, no van a hablar cosas bonitas de mí, no van a hablar lo feo, ¿verdad? O que incluso se está gastando el dinero en cosas que no podías hablar mal de él, ¿va? Y entonces también, por ejemplo, yo soy de una clase campesina, obrera, y yo estoy trabajando y cometo un delito y un noble comete el mismo delito que yo. A mí, por ser clase baja, me van a juzgar de una manera diferente, ¿verdad? Me va a cargar más el peso de la ley y al noble no. Entonces, por eso también la sociedad se empezó a manifestar y a enojar, ¿verdad? Con esta parte. Bueno, la sociedad. La organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían por tres clases sociales, a saber, clero, nobleza y estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. O sea, que el clero y la nobleza eran los que tenían todos los derechos que el rey decía. El estado llano no, que donde entraban los campesinos, los obreros, ¿va? Entonces, ellos, no, no tenían tantos privilegios como los cleros o los nobles, ¿va? Te voy a explicar una pirámide. La sociedad francesa antes de la revolución, el rey era supuestamente un delegado de Dios con poderes absolutos y hereditario. Nobles, grupo compuesto por príncipes, condes, buques y otros con títulos hereditarios. No pagaban impuestos. Clero, la iglesia francesa tenía muchos privilegios, no pagaban impuestos y eran el soporte ideológico. El tercer estado, formado por burgueses, campesinos y artesanos, era aproximadamente el 90% de la población. ¿Ok? El 90% de la población eran los que estaban manteniendo al país. ¿Te das cuenta? Estos dos no pagaban impuestos, tanto el clero como la nobleza, pero ¿qué tal el tercer estado? Ellos sí les dejaban que pagaran, sí dejaban que, a ver, hay un chat, espérame. Ok, entonces la sociedad francesa
estaba dividido así, ¿verdad? Entonces, los nobles, cleros y tercer estado, pues eran los que estaban en esta división. El tercer estado, chicos, pues eran los que estaban manteniendo el país, ¿verdad? Eran los que trabajaban, se partían el lomo, traían, sembraban, trabajaban con esta cuestión de la industria, y pues como era el 90% de la población, pues les cobraban impuestos, y los nobles y el clero, pues nomás los veía trabajar, ¿verdad? Y recibían el dinero que el tercer estado daba. Entonces, ahí claramente, pues incluso hasta ustedes ahorita se les hace injusto, ¿verdad? Que cómo puede ser posible que los nobles o el clero, teniendo bastante dinero, ¿por qué no daba a ellos recursos o por qué no pagaban impuestos? Ahí entonces empezó esta desigualdad, este enojo, ¿verdad? Incluso ustedes ya están enojados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser posible que el tercer estado mantuviera a estos nobles y a este clero que pues tenían todo para hacer un país bonito, ¿verdad? Para hacer un país justo? No quisieron entrarle en la cuestión de ser parejos, ¿verdad? De decir, pues oye, vámonos relacionando, pues que se les hace una revolución. Esta revolución permitió la destitución del rey, permitió toda esta parte de una nueva sociedad, que más adelante lo vamos a ver, ¿va? Ok, ¿qué es el clero? Es la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia como sus cuantiosas riquezas, ¿ok? Eso era el clero. ¿Qué era la nobleza? Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia, poseían grandes extensiones de tierra y hacinamiento, percibían de los campesinos que laboraban en ella. Los llamados derechos feudales pagaban impuestos solo en determinación de casos. O sea, cuando el rey decía, hoy le voy a cobrar a la nobleza, vengan para acá, denme unas cuantas monedas, ¿va? No les exigía como al Estado llano. El Estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por lo que a menos privilegiados y riquezas poseían. En pocas palabras, eran los trabajadores de ellos, el clero y la nobleza. Todavía, fíjense, ahorita se van a enojar, todavía eran explotados con el trabajo, y todavía les quitaban su poco dinero que les pagaban, ¿verdad? Debido a la cuestión del cobro de impuestos, ¿verdad? Bueno, la parte de la economía. El monopolio de la riqueza, sobre todo la tierra, en beneficio solamente del clero y la nobleza. Pago de impuestos como otros gravemente fiscales, exclusivamente por el tercer estado o el estado llano. Decadencia del comercio e industria debido a la falta de medios de producción, como la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían tales causas a los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio, el excesivo derroche de dinero fiscal en sometimientos principalmente de la Corte de Valladares. Bueno, ¿qué creen? Pues esta parte económica pues fue una parte que dio mucho de qué hablar, fue una parte que la sociedad pues no estaba de acuerdo, ¿verdad? Aquí te puedes dar cuenta de las injusticias o esta parte de cómo era que se manejaba la economía de Francia, ¿verdad? Y es así como empezamos con una antesala, con unas causas de la Revolución Francesa. ¿Va que va? Te voy a poner un video de retroalimentación, ¿va? Para posteriormente de explicarte la actividad 9 que te subí. Una revolución que cambia el curso del mundo. La caída del absolutismo. Las luchas por la igualdad y la libertad. Que las revoluciones no se Esta América de color. Revoluciones.
Revolución Francesa. 1774. La situación inicial. Europa. En Europa impera el absolutismo, un sistema de gobierno en el que el rey, por derecho divino, concentra todo el poder. París, Francia. En París, gobierna desde 1774. Como el poder del rey proviene en los beneficios del sistema. Por debajo del rey, clero y los comunes, con una incipiente burguesía de abogados médicos. Aires de revolución. En 1782, regresa militar que participó en la decisiva batalla de Yorktown. Nombre: Lafayette, región de Auvernia, 6 de septiembre de 1700. Datos destacados: héroe de la independencia de los Estados Unidos. Lafayette trae ideas revolucionarias a Francia que exprime al campesino y a los pobres de la ciudad, pero también a la nueva burguesía influenciada por el proceso cultural que busca terminar con los privilegios y las supersticiones del... Voltaire, tolerancia, ilustrados y ayudados mutuamente. Rousseau, escribe el contrato social e impulsa la mental de la que uno hable. No por frecuencia. Sí, Baude, ten el valor de usar tu propia razón. Límite el injusto e inmoral. La mala cosecha de reacciona. La burguesía subversiva. 1700, una hambruna general. Lafayette, dando cuenta de la frágil situación, propone convocar a los estados generales. Son una asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los llamados y el pueblo. El rey acepta. Tal vez emerge como diputado un abogado que defiende Maximilien François Marie Isidore de Robespierre. Lugar: Arras, Francia. 6 de mayo de 1700. Oficio: escritor, abogado y jurista. Datos destacados: en sus inicios, reprueba tajantemente la pena de muerte. En las asambleas generales, cada estado tiene un voto, pero el 5 de mayo de 1789, los representantes individuos fundan la Asamblea Nacional y se declaran el pueblo. Allí, del hombre y del ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es base hasta hoy, incluida la de los derechos humanos, en distintas sociedades políticas. Robespierre fue líder de la moneda nacional. Cinto a la Asamblea, no tienen dónde echar de pelota. No disolverse hasta no tener una constitución. La Asamblea se debe y es el principio de la autodeterminación. Desesperado y sin saber qué hacer, Luis XVI intenta reestructurar el Ministerio de Finanzas y el 11 de julio destituye a Necker, el hombre a cargo. Pero aún hay hambre, y el pueblo cree que la destitución de Necker es un autogolpe realizado por radicales cercanos a la corte, para defender la Asamblea Nacional y mantener el orden, armamento que queda al mando de Lafayette. Maestro. Mande. No se ve, ya ven o no. ¿Ya se ve, chicos, o no?